El sol naciente bañaba con su luz dorada las majestuosas pirámides de Toyán, la ciudad de los toltecas. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de las flores de cempasúchil y el suave murmullo de las oraciones matutinas. En lo alto del templo principal, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, observaba con orgullo a su pueblo próspero y pacífico. Quetzalcóatl, con su piel escamosa de un verde brillante y sus plumas iridiscentes que cambiaban de color con cada movimiento, se irguió majestuosamente. Sus ojos, de un dorado intenso, reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de milenios. El dios serpiente extendió sus alas, que abarcaban el ancho del templo, creando una sombra protectora sobre los fieles que se reunían abajo. Entre la multitud, una joven sacerdotisa llamada Xóchitl se abría paso. Sus ojos oscuros y penetrantes brillaban con devoción mientras subía los escalones del templo. Su túnica blanca, adornada con intrincados bordados que representaban las hazañas de Quetzalcóatl, ondeaba con la brisa matutina. «Oh, gran Quetzalcóatl», exclamó Xóchitl con voz melodiosa al llegar a la cima, ¿qué nos depara este nuevo día? El dios serpiente sonrió con benevolencia, su voz resonando como el trueno lejano. «Hoy, como siempre, mi querida Xóchitl, traeremos sabiduría y prosperidad a nuestro pueblo. Pero siento una inquietud en el aire, una sombra que se cierne sobre nosotros». Xóchitl frunció el ceño, preocupada. «¿Una amenaza, mi señor? ¿Debemos prepararnos para la guerra?». Quetzalcóatl negó con la cabeza. «No, Xóchitl. La amenaza que percibo no es de este mundo. Viene de las sombras, del reino de mi hermano Tezcatlipoca». Mientras pronunciaba estas palabras, una figura sombría se materializó en el borde del templo. Tezcatlipoca, con su piel negra como la obsidiana y sus ojos ardientes como brasas, se acercó con una sonrisa maliciosa. Su cuerpo emanaba un humo oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. «Ah, mi querido hermano Quetzalcóatl», dijo Tezcatlipoca con voz aterciopelada, «¿hablando de mí a mis espaldas? ¡Qué poco cortés de tu parte!». Quetzalcóatl se tensó visiblemente, sus plumas erizándose en señal de alarma. Xóchitl retrocedió instintivamente, sintiendo el poder oscuro que emanaba de Tezcatlipoca. «Tezcatlipoca», respondió Quetzalcóatl, su voz cargada de cautela, «¿qué te trae a Toyán? Este no es tu dominio». El dios de la noche rió, un sonido que hizo que los pájaros cercanos huyeran en pánico. «¿Acaso no puedo visitar a mi querido hermano? Además, he notado que tu pueblo prospera bajo tu cuidado. Me pregunto, ¿no crees que es hora de que conozcan los placeres que les has negado durante tanto tiempo?». Quetzalcóatl frunció el ceño, intrigado y alarmado por las palabras de su rival. «¿De qué hablas, hermano? Mi pueblo tiene todo lo que necesita». Tezcatlipoca se acercó más, su aura oscura rozando las plumas de Quetzalcóatl. «¿Todo? ¿Estás seguro? Les has enseñado la virtud, la sabiduría, el trabajo duro. Pero, ¿qué hay de la pasión, el placer, la libertad de los sentidos? ¿No son también parte de la experiencia humana?». Xóchitl, incapaz de contener su indignación, intervino. «Nuestro señor Quetzalcóatl nos ha dado todo lo que necesitamos para ser felices y prósperos». Tezcatlipoca dirigió su mirada ardiente hacia la joven sacerdotisa, y por un momento, Xóchitl sintió como si su alma fuera desnudada ante esos ojos de fuego. «Ah, la inocencia de la juventud. Dime, pequeña, ¿nunca has sentido el deseo de experimentar más allá de los límites que te han impuesto?». Quetzalcóatl extendió un ala protectora frente a Xóchitl. «Basta, Tezcatlipoca. Di lo que has venido a decir y vete». El dios de la noche sonrió, sabiendo que había plantado la semilla de la duda. «Solo vine a ofrecerte un regalo, hermano. Una oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos. ¿No es eso lo que siempre has predicado? La búsqueda del conocimiento y la comprensión». Con un gesto de su mano, Tezcatlipoca hizo aparecer un espejo de obsidiana pulida. «Mira, Quetzalcóatl. Mira tu verdadero ser, y el potencial que yace dormido en tu interior». Quetzalcóatl,
movido por una curiosidad que no pudo reprimir, se acercó al espejo. Lo que vio lo dejó sin aliento. En lugar de su forma divina, vio a un hombre, hermoso, poderoso, pero indudablemente humano. ¿Qué es esto?, susurró Quetzalcóatl, incapaz de apartar la mirada del espejo. Tezcatlipoca sonrió, sabiendo que su plan estaba en marcha. Es tu verdadero yo, hermano. La forma que podrías tomar si te permitieras experimentar la vida como lo hacen tus adoradores. ¿No sientes curiosidad? Xóchitl, alarmada por la fascinación en los ojos de su señor, intentó intervenir. Mi señor Quetzalcóatl, no escuchéis sus mentiras. Es una trampa. Pero Quetzalcóatl parecía no oírla, perdido en la imagen que el espejo le mostraba. Tezcatlipoca aprovechó ese momento para hacer aparecer una jarra de pulque, la bebida sagrada de los dioses. Bebe, Quetzalcóatl, instó con voz seductora. Prueba el néctar de la vida y conoce los placeres que has negado a tu pueblo. Con manos temblorosas, Quetzalcóatl tomó la jarra. Xóchitl gritó una última advertencia, pero fue en vano. El dios serpiente bebió el pulque, sintiendo como el líquido ardiente recorría su garganta. En ese instante, todo cambió. Quetzalcóatl sintió como su forma divina se desvanecía, reemplazada por la figura humana que había visto en el espejo. Los colores parecían más brillantes, los olores más intensos, y una oleada de sensaciones nuevas lo abrumó. Tezcatlipoca observaba con deleite, sabiendo que su plan había tenido éxito. Bienvenido al mundo de los mortales, hermano. Que tu experiencia sea iluminadora. Con una risa que resonó por todo Toyán, Tezcatlipoca desapareció en una nube de humo negro, dejando a un Quetzalcóatl confundido y vulnerable, y a una Xóchitl horrorizada ante lo que acababa de presenciar. Así comenzó la caída de Quetzalcóatl, y con ella, el inicio de una jornada que cambiaría el destino de dioses y mortales por igual. La noche había caído sobre Toyán, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad salpicado por el tenue brillo de las antorchas. En el palacio de Quetzalcóatl, una atmósfera de inquietud y confusión reinaba. Los pasillos, antes llenos de serenidad y sabiduría, ahora resonaban con los pasos erráticos y las risas descontroladas de su señor. Quetzalcóatl, despojado de su forma divina, vagaba por los corredores del palacio como un hombre ebrio de sensaciones. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, caía en desorden sobre sus hombros. Sus ojos, antes dorados y serenos, ahora brillaban con un fuego desconocido. La túnica blanca que cubría su cuerpo humano estaba manchada de pulque y tierra. Más, gritaba Quetzalcóatl con voz ronca. Traigan más pulque. Quiero probar todos los placeres que este mundo tiene para ofrecer. Los sirvientes corrían de un lado a otro, confundidos y atemorizados por el comportamiento de su dios. Algunos murmuraban entre sí, preguntándose si esto era una prueba divina o si realmente habían perdido a su benevolente señor. En un rincón oscuro del palacio, Tezcatlipoca observaba la escena con deleite. Su forma se fundía con las sombras, apenas visible salvo por el brillo malicioso de sus ojos. «Oh, hermano», susurró para sí mismo, «qué fácil ha sido hacerte caer. Pronto, todo lo que has construido se derrumbará, y yo reinaré sobre las ruinas de tu imperio». Mientras tanto, Xóchitl luchaba por mantener el orden en el palacio. La joven sacerdotisa, con el rostro pálido por la preocupación, intentaba alejar a los curiosos y proteger la dignidad de su señor. Por favor, suplicaba a los sirvientes, retírense a sus aposentos. Nuestro señor Quetzalcóatl necesita descansar. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La noticia de la transformación de Quetzalcóatl se había extendido como fuego por la ciudad, y una multitud se había congregado en las puertas del palacio, ansiosa por ver a su dios en su nueva forma. En medio del caos, Quetzalcóatl tropezó hacia uno de los balcones del palacio. Al ver a la multitud reunida abajo, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Mis queridos súbditos», gritó con voz pastosa. «Vengan. Únanse a mí en esta celebración de la vida». La multitud rugió en respuesta, una mezcla de asombro, confusión y creciente frenesí.
Algunos comenzaron a trepar por los muros del palacio, ansiosos por estar cerca de su dios transformado. Xóchitl, desesperada, se acercó a Quetzalcóatl. «Mi señor, por favor», suplicó, tomando su brazo. «Esto no está bien. Debéis recobrar vuestros sentidos». Quetzalcóatl la miró, y por un momento, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Pero fue rápidamente reemplazado por una mirada de lujuria que hizo que Xóchitl retrocediera. «Ah, mi fiel Xóchitl», dijo con voz ronca. «Siempre tan seria, tan devota. ¿No quieres probar los placeres que nos ofrece esta forma mortal?». Extendió una mano hacia ella, pero Xóchitl se apartó, horrorizada. «Mi señor, esto no sois vos. Es el engaño de Tezcatlipoca. Debemos encontrar una manera de revertir esto». Pero Quetzalcóatl ya no la escuchaba. Con un grito de júbilo, se lanzó desde el balcón hacia la multitud que lo esperaba abajo. La gente lo atrapó, llevándolo en andas mientras coreaban su nombre. La noche se convirtió en un torbellino de excesos. Quetzalcóatl, ebrio de pulque y poder, guió a su pueblo en una orgía de placeres prohibidos. Los templos fueron profanados, los altares sagrados se convirtieron en mesas de banquete, y los cantos rituales fueron reemplazados por risas desenfrenadas y gritos de éxtasis. Xóchitl observaba con horror cómo la ciudad que una vez fue un faro de sabiduría y virtud se sumergía en el caos. Intentó razonar con la gente, recordarles las enseñanzas de Quetzalcóatl, pero sus palabras se perdían en el frenesí general. Mientras la noche avanzaba, Tezcatlipoca se materializó junto a Xóchitl. «¿No es hermoso?», preguntó con falsa inocencia. «Tu Dios, finalmente libre de las cadenas de la responsabilidad divina». Xóchitl lo miró con desprecio. «Esto es tu obra, Tezcatlipoca. ¿Qué has hecho con nuestro Señor?». El dios de la noche rió, un sonido que heló la sangre de Xóchitl. «Yo no he hecho nada más que mostrarle su verdadero ser. Todo lo demás, bueno, eso es obra suya y de tu amado pueblo». Con un gesto, Tezcatlipoca señaló hacia donde Quetzalcóatl, rodeado de adoradores frenéticos, profanaba uno de los altares sagrados. «Observa bien, pequeña sacerdotisa», susurró Tezcatlipoca. «Porque este es el verdadero rostro de tus dioses y de tu gente. Caos, lujuria, y poder desenfrenado. Este es el mundo como debería ser». Xóchitl cerró los ojos, incapaz de soportar más la visión de su amada ciudad sumida en la depravación. Cuando los abrió de nuevo, Tezcatlipoca había desaparecido, dejándola sola con su desesperación. La noche pareció extenderse eternamente, pero finalmente, los primeros rayos del amanecer comenzaron a asomar por el horizonte. Con la luz, llegó la cruel realidad de lo que había ocurrido. Quetzalcóatl, exhausto y confundido, se encontró rodeado de los restos de la orgía nocturna. Cuerpos inconscientes yacían esparcidos por las calles, los templos estaban en ruinas, y el aire apestaba a pulque derramado y otros olores menos identificables. Lentamente, dolorosamente, la conciencia de lo que había hecho comenzó a filtrarse en la mente de Quetzalcóatl. Miró sus manos, ahora manchadas y temblorosas, y sintió una oleada de vergüenza y horror tan intensa que cayó de rodillas. «¿Qué he hecho?», susurró, su voz quebrada por el remordimiento. «¿Cómo he podido caer tan bajo?». Xóchitl, que había pasado la noche tratando de mitigar los daños, se acercó a su señor caído. Su rostro mostraba una mezcla de compasión y decepción. «Mi señor», dijo suavemente, «lo hecho está. Pero aún podéis redimiros. Aún podéis arreglar esto». Quetzalcóatl levantó la mirada hacia ella, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «No, Xóchitl. He traicionado todo lo que soy, todo lo que he enseñado. He fallado a mi pueblo y a mí mismo». Con un esfuerzo sobrehumano, Quetzalcóatl se puso de pie. Miró a su alrededor, a la ciudad que una vez fue su orgullo, ahora reducida a ruinas por su propia debilidad. «Debo irme», declaró con voz firme. «No merezco ser el dios de este pueblo. Debo expiar mis pecados, encontrar una manera de redimirme». Xóchitl intentó protestar,
pero Quetzalcóatl levantó una mano para silenciarla. No, fiel Xóchitl. Esta es mi carga para llevar. Pero te hago una promesa, volveré. Cuando haya encontrado la sabiduría y la fuerza para ser el líder que este pueblo merece, regresaré. Con estas palabras, Quetzalcóatl comenzó a caminar hacia las puertas de la ciudad. A medida que avanzaba, su forma humana comenzó a cambiar. Plumas brotaron de su piel, sus brazos se convirtieron en alas, y pronto, la majestuosa serpiente emplumada se elevó hacia el cielo del amanecer. Xóchitl y el pueblo de Tollán observaron con una mezcla de asombro y tristeza cómo su dios desaparecía en el horizonte. Así comenzó el exilio de Quetzalcóatl, y con él, una nueva era para Tollán y para el mundo entero. El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras Quetzalcóatl, con el corazón pesado y la cabeza gacha, se preparaba para abandonar la ciudad que tanto amaba. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de las flores marchitas y el humo de las antorchas apagadas, un recordatorio cruel de los excesos de la noche anterior. A su alrededor, el pueblo de Tollán se reunía, sus rostros reflejando una mezcla de confusión, tristeza y decepción. Algunos aún mostraban signos de la orgía nocturna, ropas desgarradas, ojos inyectados en sangre, y expresiones de vergüenza y arrepentimiento. Quetzalcóatl, ahora en su forma humana, avanzaba lentamente hacia las puertas de la ciudad. Su túnica blanca, antes inmaculada, estaba manchada y rasgada. Su cabello negro, enmarañado y sucio, caía sobre su rostro, ocultando parcialmente sus ojos llenos de remordimiento. Xóchitl, con lágrimas en los ojos, se abrió paso entre la multitud. Su propia túnica estaba arrugada y sucia, evidencia de la larga noche que había pasado tratando de controlar el caos. A pesar de su agotamiento, su voz sonaba clara y firme cuando habló. «Mi señor», suplicó, «no os vayáis. El pueblo os necesita. Podemos reparar el daño, podemos reconstruir». Quetzalcóatl se detuvo y se volvió hacia ella. Sus ojos, antes dorados y llenos de sabiduría, ahora estaban apagados y rodeados de oscuras ojeras. La miró con una mezcla de afecto y remordimiento. «Dulce Xóchitl», respondió con voz ronca, «tu lealtad me conmueve, pero no puedo quedarme. He fallado a mi pueblo y a mí mismo. La vergüenza que siento es demasiado grande». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas voces se alzaron, suplicando a Quetzalcóatl que se quedara, mientras que otras expresaban su decepción y enojo. «Nos has traicionado», gritó un hombre desde el fondo de la multitud. «Tú, que nos enseñaste la virtud, nos has llevado al pecado». Quetzalcóatl bajó la cabeza, aceptando la acusación. «Tienes razón», admitió. «He traicionado todo lo que represento. Es por eso que debo irme, para encontrar la redención». En ese momento, una figura sombría emergió de entre las sombras de un templo cercano. Tezcatlipoca, el dios de la noche, avanzó con paso seguro hacia Quetzalcóatl. Su piel negra brillaba bajo la luz del amanecer, y sus ojos ardían con un fuego malicioso. «¿Te vas tan pronto, hermano?», se mofó Tezcatlipoca, su voz suave como la seda pero afilada como un cuchillo. «¿Qué será de tu amado pueblo sin ti?». La multitud retrocedió, temerosa ante la presencia del dios oscuro. Xóchitl se interpuso entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, su cuerpo tenso, lista para defender a su señor caído. Quetzalcóatl miró a su rival, y por un momento, un destello de su antigua fuerza brilló en sus ojos. Se irguió, enfrentando a Tezcatlipoca con una mirada desafiante. «Cuida bien de ellos, Tezcatlipoca», dijo con voz firme. «Porque cuando regrese, seré más fuerte y sabio de lo que jamás has imaginado». Tezcatlipoca rió, un sonido que hizo que varios en la multitud se estremecieran. Grandes palabras para alguien que no pudo resistir una noche de tentación. «Pero ve, hermano. El mundo es vasto y lleno de peligros. Quizás encuentres tu redención, o tu perdición». Quetzalcóatl ignoró la burla y se volvió hacia su pueblo. Con voz solemne, hizo una promesa. «Pueblo de Tollán, os he fallado.
pero juro por todo lo que es sagrado que volveré. Me embarco en un viaje de redención, y cuando haya encontrado la sabiduría y la fuerza para ser el líder que merecéis, regresaré a vosotros. Un silencio cayó sobre la multitud mientras asimilaban las palabras de su Dios. Algunos lloraban abiertamente, otros asentían con comprensión, y unos pocos aún mostraban signos de enojo y decepción. Xóchitl dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. Mi señor, permitidme acompañaros. No deberíais enfrentar este viaje solo. Quetzalcóatl sonrió con tristeza y puso una mano sobre el hombro de Xóchitl. Tu lealtad me honra, querida Xóchitl. Pero tu lugar está aquí, con nuestro pueblo. Ellos te necesitarán en los días oscuros que se avecinan. Con estas palabras, Quetzalcóatl comenzó a cambiar. Su cuerpo se alargó, plumas de todos los colores brotaron de su piel, y sus brazos se convirtieron en majestuosas alas. En cuestión de segundos, la serpiente emplumada se alzaba ante la multitud asombrada. Con un poderoso batir de alas, Quetzalcóatl se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de plumas iridiscentes. El pueblo de Tollán observó con una mezcla de asombro y tristeza cómo su dios desaparecía en el horizonte, llevándose consigo la era de oro que habían conocido. Tezcatlipoca observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Se acercó a Xóchitl, quien aún miraba al cielo con lágrimas en los ojos. Ahora, pequeña sacerdotisa, susurró, comienza una nueva era para Tollán. Una era de sombras y desafíos. ¿Estás preparada? Xóchitl se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desafío. No ganarás, Tezcatlipoca. Mantendremos viva la llama de la esperanza hasta que nuestro Señor regrese. El dios de la noche rió suavemente. Ya veremos, pequeña. Ya veremos. Mientras tanto, en las profundidades de la selva, lejos de Tollán, una anciana chamana llamada Citlali observaba la partida de Quetzalcóatl a través de un estanque de agua cristalina. Sus ojos, nublados por la edad pero brillantes de sabiduría, se entrecerraron. El viaje ha comenzado, murmuró para sí misma. Que los espíritus guíen tus pasos, serpiente emplumada. Tu jornada será larga y llena de pruebas, pero al final, encontrarás más que la redención. Encontrarás la verdad sobre ti mismo y el equilibrio que el mundo necesita. Así, Quetzalcóatl se embarcó en su jornada de redención, dejando atrás un reino en caos y un pueblo dividido. Poco sabía que su viaje lo llevaría a enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su corazón y su espíritu. Y en Tollán, bajo la creciente influencia de Tezcatlipoca, Xóchitl y los fieles seguidores de Quetzalcóatl se preparaban para tiempos difíciles, aferrándose a la promesa de su Dios y a la esperanza de su retorno. El paisaje había cambiado drásticamente desde que Quetzalcóatl dejó atrás las tierras fértiles de Tollán. Ahora, el dios exiliado se encontraba en un valle desolado, rodeado de montañas escarpadas y árboles retorcidos que parecían alcanzar el cielo con sus ramas esqueléticas. El aire estaba cargado de una niebla espesa y gris que dificultaba la visión y el respirar. Quetzalcóatl, en su forma humana, avanzaba con dificultad. Su cuerpo, antes fuerte y majestuoso, ahora mostraba signos de cansancio y desesperación. Su túnica, otrora blanca y resplandeciente, estaba sucia y rasgada. Su cabello negro, enmarañado y cubierto de polvo, caía sobre su rostro demacrado. Sin embargo, en sus ojos aún ardía la determinación de redimirse. El silencio del valle era opresivo, roto solo por el crujir de las ramas secas bajo sus pies y el ocasional graznido de un cuervo solitario. Quetzalcóatl sentía como si el propio valle lo observara, juzgándolo por sus pecados. De repente, una voz susurrante emergió de la niebla, sobresaltando al dios caído. Bienvenido al Valle de las Sombras, serpiente emplumada. Aquí enfrentarás tus miedos más profundos. Quetzalcóatl se detuvo, alerta. Sus ojos escudriñaron la niebla, buscando el origen de la voz. ¿Quién eres?, demandó, su voz ronca por la falta de uso. Muéstrate. De la niebla surgió la figura etérea de una anciana.
Su cuerpo parecía estar hecho de la misma niebla que los rodeaba, y sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. Era Citlali, la chamana que había observado su partida de Toyán. «Soy la guardiana de este valle», respondió con voz cascada pero firme. «Aquí, los dioses y los mortales por igual deben enfrentar la oscuridad que llevan dentro». Quetzalcóatl la miró con una mezcla de curiosidad y aprehensión. «¿Eres una diosa?». Citlali sonrió, un gesto que pareció iluminar brevemente la niebla a su alrededor. «No, serpiente emplumada. Soy algo más antiguo y más simple, soy una guardiana del equilibrio. Y tú, poderoso Quetzalcóatl, has perdido el tuyo». Antes de que Quetzalcóatl pudiera responder, la niebla a su alrededor comenzó a arremolinarse, tomando formas familiares. Vio a Xóchitl, con ojos llenos de decepción, a su pueblo, sufriendo bajo el yugo de Tezcatlipoca, y a sí mismo, consumido por la vergüenza y el remordimiento. «Estas son las consecuencias de tus acciones», dijo Citlali, su voz resonando en el valle. «El equilibrio se ha roto, y con él, el destino de tu pueblo pende de un hilo». Quetzalcóatl cerró los ojos, sintiendo el peso de su culpa como una losa sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, las visiones habían cambiado. Ahora veía escenas de su pasado, el momento en que creó a la humanidad del maíz, cuando enseñó a su pueblo las artes y las ciencias, los tiempos de paz y prosperidad bajo su guía. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Citlali se acercó, su forma nebulosa fluctuando con cada movimiento. «Para recordarte quién eres, Quetzalcóatl. Has caído, sí, pero tu esencia sigue siendo la misma. La pregunta es, ¿cómo piensas redimirte?». Quetzalcóatl reflexionó por un momento, las imágenes de su pasado y su presente mezclándose en su mente. Finalmente, habló. «Aprenderé de mis errores», declaró con voz firme. «Me haré más fuerte, más sabio. No para recuperar mi poder, sino para servir mejor a mi pueblo. Para encontrar el equilibrio que he perdido». Las sombras retrocedieron ligeramente, y Citlali asintió con aprobación. «Has dado el primer paso, serpiente emplumada. Pero tu jornada apenas comienza. El Valle de las Sombras tiene más pruebas para ti». Con estas palabras, Citlali se desvaneció en la niebla, dejando a Quetzalcóatl solo con sus pensamientos y los desafíos que le esperaban. El dios caído continuó su camino a través del valle, cada paso más difícil que el anterior. La niebla parecía espesarse, y las sombras cobraban vida a su alrededor, tomando formas de sus miedos y remordimientos. En un momento, se encontró frente a una versión oscura de sí mismo, con ojos ardientes de lujuria y poder. «Porque luchas contra tu verdadera naturaleza», le susurró la sombra. «Eres un dios. Toma lo que desees, gobierna con puño de hierro. Es tu derecho». Quetzalcóatl cerró los ojos, respirando profundamente. «No», respondió con firmeza. «Ese no es el camino. El verdadero poder viene de la sabiduría y la compasión, no de la dominación». La sombra se disipó con un grito de frustración, pero fue rápidamente reemplazada por otra visión, Tezcatlipoca sentado en el trono de Toyán, el pueblo sufriendo bajo su reinado de oscuridad. «Esto es lo que has permitido con tu debilidad», acusó la voz de Tezcatlipoca. «Tu pueblo sufre porque no fuiste lo suficientemente fuerte para resistir la tentación». Quetzalcóatl sintió que la culpa lo abrumaba, pero se obligó a mantenerse firme. «Es cierto, he fallado», admitió. «Pero no es tarde para enmendar mis errores. Volveré, más fuerte y sabio, y restauraré el equilibrio». Así continuó Quetzalcóatl, enfrentando visión tras visión, cada una diseñada para quebrar su espíritu y hacerlo dudar de sí mismo. Pero con cada desafío superado, sentía que una parte de su antigua fuerza regresaba, purificada y fortalecida por la adversidad. Mientras tanto, en Toyán, Xóchitl luchaba por mantener viva la esperanza entre el pueblo. Tezcatlipoca había comenzado a imponer su voluntad, llenando la ciudad de sombras y temor. Pero Xóchitl y un grupo de fieles seguidores de Quetzalcóatl se reunían en secreto, manteniendo vivas las enseñanzas de su dios y esperando su retorno.
Una noche, mientras realizaban un ritual clandestino, Xóchitl tuvo una visión de Quetzalcóatl en el Valle de las Sombras. Lo vio luchando contra sus demonios internos, creciendo más fuerte con cada prueba superada. «Resiste, mi señor», susurró Xóchitl, una lágrima rodando por su mejilla. «Nosotros creemos en ti. Regresa a nosotros». De vuelta en el valle, Quetzalcóatl sintió una repentina calidez en su corazón, como si hubiera escuchado el susurro de Xóchitl. Esto le dio nuevas fuerzas para continuar su camino. Finalmente, después de lo que parecieron días o quizás años, Quetzalcóatl llegó al final del Valle de las Sombras. La niebla se disipó, revelando un paisaje transformado. Los árboles retorcidos ahora estaban llenos de vida, y un arroyo cristalino corría entre las rocas. Citlali apareció una vez más, su forma ahora más sólida y real. Has superado las pruebas del Valle de las Sombras, Quetzalcóatl. Has enfrentado tus miedos y has salido fortalecido. Quetzalcóatl miró sus manos, notando que su piel había recuperado parte de su antiguo brillo. Me siento diferente, dijo. Más fuerte, pero también más humilde. Citlali asintió con aprobación. Has aprendido la lección más importante, el verdadero poder viene del equilibrio entre la luz y la oscuridad dentro de uno mismo. Pero tu jornada aún no ha terminado. Hay más pruebas que enfrentar antes de que estés listo para regresar a tu pueblo. Quetzalcóatl asintió, su determinación renovada. Estoy listo para lo que venga, declaró. Por mi pueblo, por el equilibrio del mundo, enfrentaré cualquier desafío. Con estas palabras, Quetzalcóatl se adentró en el nuevo paisaje que se extendía ante él, listo para la siguiente etapa de su jornada de redención. El Valle de las Sombras quedaba atrás, pero sus lecciones permanecerían con él para siempre, guiándolo en su camino hacia la sabiduría y el equilibrio verdaderos. El Valle de las Sombras daba paso a un paisaje árido y volcánico. Quetzalcóatl, transformado por sus experiencias en el valle, avanzaba con paso firme hacia una montaña que se alzaba imponente en el horizonte. Su cima estaba coronada por una columna de humo que se elevaba hacia el cielo, tiñendo las nubes de un rojo intenso. El aire se volvía más caliente y denso a medida que se acercaba a la montaña. Quetzalcóatl podía sentir el poder primordial que emanaba de ella, una fuerza tan antigua como la creación misma. Su piel, ahora recuperada de las pruebas del Valle de las Sombras, brillaba con un tenue resplandor verdoso, reminiscencia de sus plumas de serpiente. A medida que se acercaba, una voz resonó en su mente, profunda y ardiente como el corazón de un volcán. Serpiente emplumada, has enfrentado tus miedos internos. Ahora debes probar tu valía en el fuego sagrado. Al pie de la montaña, Quetzalcóatl se encontró con un anciano de piel curtida y ojos que brillaban como ascuas. Era Xiuhtecutli, el dios del fuego, señor del calor y del tiempo. Bienvenido, Quetzalcóatl, saludó Xiuhtecutli con voz crepitante, como el sonido de la madera al quemarse. Te esperaba. Quetzalcóatl inclinó la cabeza en señal de respeto. Gran Xiuhtecutli, he venido en busca de redención y sabiduría. El dios del fuego lo miró con intensidad, como si pudiera ver a través de su ser. La redención tiene un precio, serpiente emplumada. Y la sabiduría se forja en las llamas de la adversidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Lo estoy, respondió Quetzalcóatl sin vacilar. Xiuhtecutli asintió gravemente. Entonces escucha. Para continuar tu jornada, debes ascender a la cima y sumergirte en el cráter del volcán. Allí, en el corazón del fuego sagrado, enfrentarás tu prueba final. Quetzalcóatl miró hacia la cima humeante, sintiendo el calor abrasador incluso desde la distancia. Una gota de sudor recorrió su frente mientras consideraba el desafío que tenía por delante. ¿Y si no sobrevivo?, preguntó, no por miedo, sino por la necesidad de comprender plenamente lo que estaba en juego. Xiuhtecutli sonrió enigmáticamente, sus dientes brillando como brasas. Entonces no estarás listo para lo que viene. Pero recuerda, Quetzalcóatl, el fuego no solo destruye, también purifica y transforma. En sus llamas, puedes encontrar tu verdadero ser.
Con estas palabras de aliento y advertencia, Quetzalcóatl comenzó el ascenso. Cada paso era una prueba de resistencia. El aire se volvía más caliente y difícil de respirar a medida que subía. Las rocas bajo sus pies estaban calientes al tacto, y en algunos lugares, grietas en el suelo revelaban el brillo naranja de la lava que fluía debajo. Mientras escalaba, Quetzalcóatl reflexionaba sobre su jornada. Recordó la vergüenza de su caída en Tollán, las lecciones aprendidas en el Valle de las Sombras y la promesa que había hecho a su pueblo. Cada recuerdo, cada emoción, parecía intensificarse con el calor creciente. A mitad de camino, exhausto y empapado en sudor, Quetzalcóatl se detuvo para descansar. Fue entonces cuando notó que las rocas a su alrededor parecían cobrar vida. Figuras de fuego emergieron de la piedra, tomando formas familiares. Vio a Tezcatlipoca, burlándose de él, a Xóchitl, mirándolo con decepción, a su pueblo, sufriendo en su ausencia. ¿Es esto parte de la prueba?, se preguntó en voz alta, su voz apenas audible sobre el rugido del viento caliente. Como respuesta, las figuras de fuego comenzaron a hablar, sus voces un coro de acusaciones y lamentos. «Nos abandonaste», gritaba la figura de un ciudadano de Tollán. «Eres débil», se burlaba el Tezcatlipoca de fuego. «¿Cómo pudiste fallarme?», preguntaba la Xóchitl ardiente, sus ojos llenos de tristeza. Quetzalcóatl cerró los ojos, resistiendo el impulso de responder o defenderse. Respiró profundamente, a pesar del aire caliente que quemaba sus pulmones, y se centró en su interior. Cuando abrió los ojos de nuevo, miró a cada figura con compasión y aceptación. «Sí, he cometido errores», dijo con voz firme. «He fallado y he caído. Pero también me he levantado. Acepto mis errores y aprendo de ellos. No soy perfecto, pero estoy en el camino de la redención». Con cada palabra, las figuras de fuego parecían perder fuerza. Finalmente, con un último destello, se desvanecieron en el aire caliente, dejando a Quetzalcóatl solo una vez más. Renovado por esta pequeña victoria, continuó su ascenso. Sus pies sangraban por las rocas afiladas, su piel estaba quemada por el calor intenso, pero su determinación no flaqueaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Quetzalcóatl alcanzó el borde del cráter. El calor era insoportable, y el humo nublaba su visión. Ante él se extendía un lago de fuego líquido, burbujeante y furioso. Quetzalcóatl se paró al borde, el viento caliente azotando su cabello y su ropa. Por un momento, dudó. ¿Realmente debía lanzarse a ese infierno? ¿Y si esta era la última prueba, y fallaba? Pero entonces, en lo profundo de su ser, sintió una certeza. Esta era su prueba final, su oportunidad de renacer verdaderamente. Con un último aliento, pronunció una oración. «Por mi pueblo, por el equilibrio del mundo, me entrego al fuego sagrado». Y con estas palabras, Quetzalcóatl se lanzó al corazón del volcán. El dolor fue indescriptible. Quetzalcóatl sintió cómo su cuerpo se consumía y se reformaba una y otra vez. En medio de la agonía, tuvo visiones, vio el nacimiento del universo, la creación de la tierra, el surgimiento de la humanidad. Comprendió el delicado equilibrio entre la creación y la destrucción, entre la luz y la oscuridad. En ese momento de claridad suprema, Quetzalcóatl entendió que su caída había sido necesaria. Solo a través de la experiencia del fracaso y la redención podía comprender verdaderamente la naturaleza de la existencia y su papel en ella. Cuando el dolor cesó, Quetzalcóatl se encontró flotando sobre el cráter. Su cuerpo resplandecía con una luz interior, y sus plumas, antes verdes, ahora brillaban con todos los colores del arco iris. Se sentía renovado, purificado, pero también profundamente cambiado. Xiuhtecuhtli apareció a su lado, asintiendo con aprobación. «Has renacido en el fuego sagrado, Quetzalcóatl. Tu poder ha sido purificado y fortalecido. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad». Quetzalcóatl asintió, sintiendo una nueva sabiduría fluyendo por sus venas. «Lo entiendo ahora», dijo. «El verdadero poder no está en la perfección, sino en el equilibrio.
en aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de uno mismo y del mundo. Xiuhtecuhtli sonrió. Has aprendido bien, serpiente emplumada. Ahora estás listo para la prueba final. Pero recuerda, el camino de la sabiduría es eterno. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer. Con estas palabras, Xiuhtecuhtli desapareció en una llamarada, dejando a Quetzalcóatl solo con sus pensamientos y su nuevo poder. Mientras descendía de la montaña, una brisa suave llevó hasta él el aroma del incienso y los susurros de fe de Xóchitl y sus seguidores en Tollán. Quetzalcóatl sonrió, sabiendo que no estaba solo en su jornada. Pronto, prometió al viento. Pronto volveré a ustedes, más sabio y más fuerte que nunca. Y así, con el corazón lleno de determinación y una nueva comprensión del equilibrio del universo, Quetzalcóatl se preparó para la prueba final que lo esperaba, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su redención y al reencuentro con su amado pueblo. El paisaje había cambiado una vez más. Quetzalcóatl, con su nuevo resplandor iridiscente, se adentraba en un bosque de árboles plateados cuyas hojas reflejaban la luz como miles de pequeños espejos. El aire estaba cargado de una energía misteriosa que hacía que cada paso pareciera flotar entre realidad y sueño. El dios serpiente, transformado por sus pruebas anteriores, avanzaba con una gracia renovada. Sus plumas, ahora de todos los colores del arco iris, brillaban con cada movimiento, creando destellos de luz que danzaban entre los árboles. Su rostro, una vez marcado por la vergüenza y el remordimiento, ahora reflejaba una serenidad nacida de la sabiduría duramente ganada. A medida que se adentraba más en el bosque, Quetzalcóatl notó que los reflejos en las hojas no solo mostraban el presente, sino también fragmentos del pasado y vislumbres de posibles futuros. Vio escenas de su vida, su creación de la humanidad, su reinado en Tollán, su caída y su viaje de redención. Curioso lugar, murmuró para sí mismo, su voz resonando con un nuevo timbre de poder y comprensión. De repente, el bosque se abrió a un claro donde un enorme espejo de agua cristalina reflejaba el cielo y los árboles circundantes con una claridad sobrenatural. La superficie del agua era tan quieta que parecía sólida, como si uno pudiera caminar sobre ella. Quetzalcóatl se acercó al borde del espejo de agua, intrigado por su perfección antinatural. Pero antes de que pudiera examinar más de cerca, una voz familiar rompió el silencio. «Ah, hermano. Veo que has sobrevivido al fuego sagrado. Impresionante». Quetzalcóatl se volvió para ver a Tezcatlipoca emergiendo de entre los árboles plateados. El dios de la noche parecía fuera de lugar en este bosque de luz, su piel negra absorbiendo los reflejos a su alrededor. Tezcatlipoca, respondió Quetzalcóatl, su voz calmada pero alerta. ¿Qué haces aquí? El dios oscuro sonrió, sus dientes brillando como estrellas en un cielo nocturno. Estoy aquí para ofrecerte una última prueba, hermano. Después de todo, ¿qué sería de tu jornada de redención sin un final adecuado? Tezcatlipoca se acercó al espejo de agua, su reflejo ondulando en la superficie cristalina. Este es el espejo de la verdad, explicó, su voz suave como la seda pero afilada como un cuchillo. Muestra no solo lo que eres, sino lo que podrías ser. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar todas tus posibilidades? Quetzalcóatl miró el espejo con cautela. Después de todo lo que había pasado, sabía que las apariencias podían ser engañosas. ¿Y si me niego a mirar? Tezcatlipoca rió, un sonido que hizo que las hojas de los árboles temblaran. Entonces habrás fallado en tu última prueba, hermano. Y todo tu viaje habrá sido en vano. Quetzalcóatl cerró los ojos por un momento, centrándose en su interior. Recordó las lecciones aprendidas en el Valle de las Sombras y en el fuego sagrado. Abrió los ojos, determinación brillando en ellos. Muy bien, dijo. Estoy listo. Antes de que Tezcatlipoca pudiera responder, Quetzalcóatl se acercó al espejo y miró directamente en su superficie. De repente, el agua comenzó a arremolinarse, mostrando visiones rápidas y cambiantes, Quetzalcóatl como el gobernante benevolente de Tollán, llevando a su pueblo a una era de oro, Quetzalcóatl consumido por la oscuridad,
convirtiéndose en un tirano peor que Tezcatlipoca, Quetzalcóatl sacrificándose para salvar a la humanidad de una catástrofe cósmica. Cada visión era más intensa que la anterior, sacudiendo el alma de Quetzalcóatl hasta sus cimientos. Se vio a sí mismo en todas sus posibles encarnaciones, sabio, cruel, compasivo, indiferente. Vio mundos donde reinaba supremo y otros donde era olvidado por el tiempo. Tezcatlipoca observaba con interés, esperando ver a su rival quebrado por las visiones. Pero para su sorpresa, Quetzalcóatl permaneció firme, sus ojos fijos en el espejo, absorbiendo cada imagen sin juzgar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las visiones cesaron. El espejo volvió a su calma inicial, reflejando solo el cielo y los árboles circundantes. Quetzalcóatl se volvió hacia Tezcatlipoca, sus ojos brillando con una nueva comprensión. ¿Y bien?, preguntó Tezcatlipoca, una nota de impaciencia en su voz. ¿Qué has visto? ¿Qué has aprendido? Quetzalcóatl sonrió, una sonrisa que contenía tanto sabiduría como compasión. He visto todas mis posibilidades, Tezcatlipoca. He visto la luz y la oscuridad que hay en mí. Y he comprendido que ambas son parte de quien soy. Tezcatlipoca frunció el ceño, confundido. ¿Eso es todo? ¿No te ha quebrado ver tu potencial para la maldad? ¿O la futilidad de tu existencia en algunos mundos? Quetzalcóatl negó con la cabeza. No, hermano. Me ha fortalecido. Porque ahora entiendo que el verdadero poder no está en elegir un camino sobre otro, sino en aceptar todas las posibilidades y encontrar el equilibrio entre ellas. Con estas palabras, Quetzalcóatl se acercó al espejo una vez más. Pero esta vez, en lugar de mirar, sumergió su mano en el agua, aceptando todas las versiones de sí mismo. El espejo brilló con una luz cegadora, y cuando se disipó, Quetzalcóatl se encontró transformado una vez más. Sus plumas ahora cambiaban de color con cada movimiento, reflejando la totalidad de su ser. Tezcatlipoca retrocedió, asombrado por la transformación. ¿Qué has hecho? Quetzalcóatl miró a su rival con compasión. He aceptado quien soy, Tezcatlipoca. Con todas mis fortalezas y debilidades, con todo mi potencial para el bien y el mal. Y al hacerlo, he encontrado el verdadero equilibrio. Una voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna, resonó en el claro. Has pasado la prueba del espejo de la verdad, Quetzalcóatl. Has aceptado tu naturaleza compleja y has encontrado el equilibrio. Ahora estás listo para la prueba final. Tezcatlipoca, recuperándose de su asombro, sonrió con amargura. Parece que has ganado esta ronda, hermano. Pero recuerda, el equilibrio es frágil. Un día, volveremos a enfrentarnos. Quetzalcóatl asintió. Y cuando ese día llegue, estaré listo. Pero hasta entonces, tengo un pueblo al que volver y un equilibrio que restaurar. Con estas palabras, Quetzalcóatl se preparó para dejar el bosque de espejos. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba, y que el destino de Tollán y de todo el mundo conocido pendía de un hilo. Pero ahora, con su nueva comprensión y aceptación de sí mismo, se sentía verdaderamente preparado para lo que viniera. Mientras se alejaba, una brisa suave llevó hasta él los susurros de fe y esperanza de Xóchitl y sus seguidores en Tollán. Quetzalcóatl sonrió, fortalecido por el amor de su pueblo. Era hora de volver a casa y reclamar su lugar, no como un dios distante, sino como un líder que entendía la complejidad del mundo y de sí mismo. Y así, con un último vistazo al espejo de la verdad, Quetzalcóatl emprendió el camino de regreso a Tollán, listo para enfrentar su destino y restaurar el equilibrio en el mundo. El cielo sobre Tollán se oscureció repentinamente, como si una mano gigante hubiera apagado el sol. Los habitantes de la ciudad miraron hacia arriba con temor y asombro mientras dos figuras colosales se materializaban en el aire, Quetzalcóatl, resplandeciente con sus plumas iridiscentes que cambiaban de color con cada movimiento, y Tezcatlipoca, envuelto en sombras y humo negro. La tensión en el aire era palpable. Los ciudadanos de Tollán, que habían vivido bajo el reinado sombrío de Tezcatlipoca desde la partida de Quetzalcóatl, contenían la respiración,
divididos entre el miedo y la esperanza. Xóchitl, quien había mantenido viva la fe en Quetzalcóatl durante su ausencia, se abrió paso entre la multitud. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría y determinación mientras alzaba la voz. «Ha vuelto. Nuestro Señor Quetzalcóatl ha regresado». Su grito fue como una chispa que encendió la esperanza dormida en los corazones de los toltecas. Pronto, más voces se unieron a la suya, coreando el nombre de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca rugió con furia, su voz haciendo temblar los cimientos de la ciudad. «Silencio, insectos. Esta tierra es mía ahora. No permitiré que este falso dios me la arrebate». Las sombras a su alrededor se espesaron, extendiéndose como tentáculos sobre la ciudad. Algunos ciudadanos gritaron de terror, mientras otros se aferraban a sus amuletos y talismanes, rezando por protección. Quetzalcóatl, con una voz que resonaba con nueva sabiduría y poder, respondió: «No he venido a arrebatar, Tezcatlipoca, sino a restaurar el equilibrio. Demasiado tiempo ha vivido nuestro pueblo en la oscuridad. Es hora de que conozcan la luz una vez más». Con estas palabras, Quetzalcóatl extendió sus alas, y un resplandor cálido emanó de su cuerpo, disipando parte de las sombras que cubrían la ciudad. Los ciudadanos de Tollán sintieron como la esperanza renacía en sus corazones. Tezcatlipoca, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Con un gesto de su mano, convocó a un ejército de sombras, criaturas espectrales que se alzaron de la oscuridad, sus ojos brillando con malicia. «Ataquen», rugió el dios de la noche. «Destruyan a Quetzalcóatl y a todos los que lo apoyan». La batalla que siguió fue épica, sacudiendo no solo Tollán sino el mundo entero. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca chocaron en el cielo, sus poderes creando tornados de luz y oscuridad. Rayos de energía pura surcaban el aire, y la tierra misma parecía gemir bajo la fuerza de su confrontación. Abajo, en las calles de Tollán, el caos reinaba. Las criaturas de sombra de Tezcatlipoca atacaban a los ciudadanos, sembrando terror y destrucción. Pero los seguidores de Quetzalcóatl, liderados por Xóchitl, se defendían con valentía, utilizando la luz y el conocimiento que habían mantenido vivos durante la ausencia de su dios. Xóchitl, blandiendo una antorcha que brillaba con una luz sobrenatural, gritaba órdenes y palabras de aliento. «Mantengan la fe. La luz siempre vence a la oscuridad. Quetzalcóatl lucha por todos nosotros». Mientras guiaba a un grupo de niños a un refugio, Xóchitl vio como una sombra monstruosa se abalanzaba sobre ellos. Sin dudarlo, se interpuso en su camino, alzando la antorcha. «No pasarás», gritó, y la luz de la antorcha se intensificó, desintegrando a la criatura. En lo alto, la batalla alcanzaba su clímax. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se enfrentaban en un torbellino de energía, sus poderes tan igualados que parecía que la lucha podría durar eternamente. Tezcatlipoca, en un último intento desesperado, convocó toda la oscuridad a su alrededor, creando un vórtice de pura destrucción que amenazaba con engullir toda la ciudad. «Si no puedo gobernar Tollán, entonces nadie lo hará», gritó el dios de la noche, su voz cargada de odio y desesperación. Quetzalcóatl, viendo el peligro inminente, comprendió que la victoria no llegaría a través de la destrucción de su rival. Con un movimiento fluido, se lanzó hacia el corazón del vórtice. «No», gritó Xóchitl desde abajo, temiendo lo peor. Pero en lugar de ser destruido, Quetzalcóatl comenzó a brillar con una luz tan intensa que cegó a todos los presentes. Su cuerpo se expandió, abrazando la oscuridad de Tezcatlipoca, fusionándose con ella. «Hermano», dijo Quetzalcóatl, su voz resonando con compasión y entendimiento, «no tenemos que ser enemigos. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. Juntos, podemos traer verdadero equilibrio». Tezcatlipoca, atrapado en el abrazo de luz de Quetzalcóatl, luchó al principio, pero poco a poco comenzó a ceder. «¿Cómo puedes perdonarme?», preguntó, su voz quebrada por primera vez. «Después de todo lo que he hecho». «Porque ahora entiendo», respondió Quetzalcóatl, «que sin oscuridad, la luz no tiene significado. Sin desafíos, no hay crecimiento.
tú eres tan necesario para el equilibrio del mundo como yo. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, una explosión de luz y oscuridad sacudió el cielo, y donde antes había dos dioses enfrentados, ahora flotaba una única entidad, mitad luz, mitad sombra, perfectamente equilibrada. La voz que emergió de esta nueva entidad era a la vez la de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y ninguna de ellas. Hemos sido ciegos, enfrentándonos cuando deberíamos haber buscado el equilibrio. La luz no puede existir sin la oscuridad, ni la oscuridad sin la luz. Somos dos caras de la misma moneda, y solo juntos podemos traer verdadera armonía. Los habitantes de Toyán observaban asombrados mientras la nueva deidad descendía, tocando el suelo con pies que eran a la vez escamosos y etéreos. Las sombras se retiraron, y la luz se suavizó, creando un crepúsculo perfecto sobre la ciudad. Xóchitl, con lágrimas en los ojos, se acercó temblorosa. «Mi señor». «¿Quetzalcóatl?», preguntó, su voz apenas un susurro. La entidad sonrió, un gesto que contenía tanto la calidez de Quetzalcóatl como la astucia de Tezcatlipoca. «Somos ambos y ninguno», respondió. «Somos Ometeotl, el dios de la dualidad. Somos el equilibrio que este mundo necesita». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos se arrodillaron, otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos, tratando de comprender el milagro que acababan de presenciar. Ometeotl extendió sus brazos, uno brillante como el sol, el otro oscuro como la noche más profunda. «Pueblo de Toyán, y de todas las tierras más allá», proclamó la deidad, su voz resonando con poder y sabiduría. «Hoy marca el comienzo de una nueva era. Una era de equilibrio, de comprensión entre la luz y la oscuridad». Mientras hablaba, un cambio sutil pero profundo parecía extenderse por la ciudad. Las sombras ya no parecían amenazantes, sino que danzaban en armonía con la luz. Los ciudadanos comenzaron a mirarse unos a otros con nuevos ojos, reconociendo tanto la luz como la oscuridad en sí mismos y en los demás. Xóchitl, comprendiendo la magnitud de lo que había ocurrido, se dirigió a Ometeotl. «Gran Ometeotl, ¿cómo podemos mantener este equilibrio? ¿Cómo podemos honrar tanto la luz como la oscuridad?» Ometeotl sonrió, complacido por la pregunta. «A través de la comprensión y la aceptación», respondió. «Cada uno de ustedes debe buscar el equilibrio dentro de sí mismo. No teman a la oscuridad dentro de ustedes, pero tampoco se cieguen con su propia luz. Acepten todas las partes de sí mismos, pues solo entonces podrán alcanzar su verdadero potencial». Mientras Ometeotl hablaba, la gente de Toyán comenzó a sentir un cambio en su interior. Antiguos enemigos se miraban con nuevos ojos, reconociendo el valor del otro. Familias divididas por las luchas entre seguidores de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se reunían en abrazos de reconciliación. «Les enseñaremos nuevos rituales y prácticas», continuó Ometeotl, «que honren tanto la luz como la oscuridad. Aprenderán a meditar en el amanecer y en el crepúsculo, a encontrar fuerza en sus momentos de debilidad y humildad en sus momentos de poder». Cuando Ometeotl terminó de hablar, un silencio reverente cayó sobre la plaza. Luego, lentamente, un canto comenzó a elevarse. Era una melodía nueva, que combinaba notas altas y bajas en perfecta armonía, un reflejo sonoro del equilibrio que Ometeotl predicaba. Xóchitl, con lágrimas de alegría en los ojos, se volvió hacia la deidad. «Es hermoso», dijo. «Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que este equilibrio perdure?» Ometeotl sonrió, su rostro reflejando tanto la sabiduría de Quetzalcóatl como la astucia de Tezcatlipoca. «Esa, mi querida Xóchitl, será tu tarea y la de aquellos que elijas. Serán los guardianes del equilibrio, enseñando a las generaciones futuras la importancia de la armonía entre la luz y la oscuridad». Y así, mientras el sol se ponía sobre Toyán, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, Ometeotl se elevó una vez más sobre la ciudad. Su forma, mitad luz y mitad sombra, se fundió con el cielo crepuscular, un recordatorio constante del nuevo equilibrio que había llegado al mundo. La batalla por el equilibrio había terminado, pero la verdadera jornada de Toyán y su gente apenas comenzaba. Una nueva era de comprensión,
aceptación y armonía se extendía ante ellos, llena de promesas y desafíos por igual. El sol se alzaba sobre Toyán, sus rayos dorados bañando la ciudad con una luz que parecía más brillante y cálida que nunca. El aire estaba cargado de una energía nueva y vibrante, como si la propia tierra respirara con renovada vitalidad. En la plaza central, donde una vez se alzaba el templo de Quetzalcóatl, ahora se erguía una nueva estructura, un templo dual, mitad blanco resplandeciente, mitad obsidiana pulida, simbolizando la unión de la luz y la oscuridad. Los ciudadanos de Toyán emergían de sus hogares, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y esperanza. Muchos aún trataban de comprender los eventos del día anterior, la batalla épica que había culminado en la creación de Ometeotl, el dios de la dualidad. En lo alto del nuevo templo, Ometeotl observaba la ciudad que despertaba. Su presencia irradiaba una paz y un poder que se extendían por toda Toyán y más allá. Su forma cambiaba constantemente, un flujo continuo entre luz y sombra que hipnotizaba a quienes lo miraban. Xóchitl, ahora reconocida como la suma sacerdotisa de Ometeotl, subió los escalones del templo para unirse a la deidad. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una sabiduría recién adquirida. Llevaba una nueva túnica, mitad blanca y mitad negra, simbolizando su papel como guardiana del equilibrio. «Mi señor», dijo inclinándose, «el pueblo está listo para escuchar vuestras enseñanzas». Ometeotl sonrió, un gesto que contenía tanto la calidez de Quetzalcóatl como la astucia de Tezcatlipoca. «Xóchitl, fiel amiga», respondió la deidad, su voz una armonía perfecta de tonos graves y agudos, «has demostrado una fortaleza y una fe inquebrantables. Ahora, ayúdanos a guiar a nuestro pueblo hacia esta nueva era de equilibrio». Juntos, descendieron a la plaza donde una multitud se había reunido. Caras expectantes de todas las edades y condiciones miraban hacia arriba, ansiosos por escuchar. Entre ellos, Xóchitl reconoció a antiguos seguidores tanto de Quetzalcóatl como de Tezcatlipoca, ahora unidos en su curiosidad y esperanza. Ometeotl habló, su voz resonando con una armonía perfecta entre graves y agudos. «Pueblo de Toyán, y de todas las tierras más allá. Hemos pasado por tiempos de oscuridad y luz, de conflicto y paz. Pero hoy marca el comienzo de una nueva era. Una era de equilibrio». La deidad extendió sus brazos, uno brillante como el sol, el otro oscuro como la noche más profunda. «Así como yo he encontrado el equilibrio dentro de mí, cada uno de ustedes debe buscar ese mismo equilibrio. No teman a la oscuridad dentro de ustedes, pero tampoco se cieguen con su propia luz. Acepten todas las partes de sí mismos, pues solo entonces podrán alcanzar su verdadero potencial». Un murmullo recorrió la multitud mientras las personas reflexionaban sobre estas palabras. Xóchitl observó cómo algunos se miraban las manos, como si vieran por primera vez tanto la luz como la sombra en sí mismos. «Pero, gran Ometeotl», preguntó un anciano desde la multitud, «¿cómo podemos lograr este equilibrio?». Ometeotl asintió, complacido por la pregunta. «A través de la comprensión y la compasión», respondió. «Hacia ustedes mismos y hacia los demás. Reconozcan que cada ser, cada criatura, cada piedra y cada gota de agua tiene su lugar en el gran tapiz del universo. Respeten la vida en todas sus formas, pero también acepten que la muerte es parte natural del ciclo». Mientras Ometeotl hablaba, un cambio sutil pero profundo parecía extenderse por la multitud. Los rostros se suavizaban, los hombros se relajaban, como si un gran peso hubiera sido levantado. «Les enseñaremos nuevos rituales y prácticas que honren tanto la luz como la oscuridad», continuó Ometeotl. «Aprenderán a meditar en el amanecer y en el crepúsculo, a encontrar fuerza en sus momentos de debilidad y humildad en sus momentos de poder». Xóchitl dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. «¿Y cómo podemos mantener este equilibrio en nuestra vida diaria, mi señor?». Ometeotl sonrió, complacido por la pregunta de su sacerdotisa. «Cada acción, cada decisión, es una oportunidad para practicar el equilibrio», respondió. «Cuando juzguen, busquen entender. Cuando amen, no olviden que el objeto de su amor también tiene sombras. Cuando trabajen, recuerden descansar. Cuando celebren, no olviden reflexionar.
A medida que el discurso continuaba, la gente comenzó a murmurar entre sí, compartiendo ideas y reflexiones. Xóchitl observó con asombro cómo antiguos rivales se estrechaban las manos, como familias divididas se reunían en abrazos. Ometeotl continuó. El camino del equilibrio no es fácil. Habrá días en que la oscuridad parezca demasiado fuerte, y otros en que la luz los ciegue a las verdades incómodas. Pero recuerden siempre que ambas son necesarias, ambas son parte de ustedes y del universo. La deidad hizo una pausa, su forma cambiando sutilmente, reflejando el flujo constante entre luz y oscuridad. Y para ayudarlos en este camino, les ofrezco un regalo. Ometeotl extendió su mano, y de ella brotó una semilla que brillaba con luz propia. Esta semilla contiene el conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido. Plántenla en el corazón del templo, y de ella crecerá un árbol sagrado. Sus hojas serán de plata por un lado y de oro por el otro, simbolizando el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Quienes busquen consejo podrán meditar bajo sus ramas y encontrar respuestas. Xóchitl tomó la semilla con reverencia, sintiendo su poder palpitar entre sus manos. Y a ti, fiel Xóchitl, continuó Ometeotl, te encomendamos una tarea especial. Serás la guardiana de este conocimiento. Enseñarás a otros a encontrar el equilibrio en sus vidas, a honrar tanto la luz como la oscuridad. Tu compasión y tu fuerza serán un faro para aquellos que buscan el camino. Xóchitl se inclinó, aceptando la responsabilidad con humildad y determinación. Es un honor y una responsabilidad que acepto con todo mi corazón, respondió. Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando la ciudad en una luz dorada, Ometeotl se elevó sobre la multitud, su forma cambiando constantemente entre luz y sombra. Recuerden, pueblo de Tollán y de todas las tierras, el equilibrio no es un destino, sino un viaje continuo. Habrá días de luz y días de oscuridad, pero en el centro de todo, encontrarán la armonía. Vayan ahora, y lleven este mensaje de equilibrio a todos los rincones del mundo. Con estas palabras, Ometeotl se desvaneció en un destello de luz y sombra, dejando tras de sí una sensación de paz y propósito que se extendió por toda la ciudad. En los días, meses y años que siguieron, Tollán floreció como nunca antes. El árbol sagrado creció en el corazón del templo, sus hojas susurrando secretos antiguos a aquellos que sabían escuchar. Xóchitl, fiel a su promesa, guió a generaciones de buscadores en el camino del equilibrio. La historia de Quetzalcóatl, su caída, su jornada y su transformación se convirtió en una leyenda transmitida de padres a hijos. Y aunque Ometeotl ya no caminaba entre ellos en forma física, su presencia se sentía en cada amanecer y cada atardecer, en cada acto de bondad y en cada momento de introspección. Así, la jornada de Quetzalcóatl llegó a su fin, pero su legado de equilibrio y sabiduría perduró, guiando a la humanidad hacia un futuro de armonía y comprensión. Y en cada corazón que buscaba el equilibrio, en cada mente que se abría a la dualidad de la existencia, el espíritu de Ometeotl vivía, un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza reside en la unión de los opuestos. Siglos después de los eventos que transformaron Tollán, un joven arqueólogo llamado Miguel se abría paso entre la densa vegetación que ahora cubría las ruinas de la antigua ciudad. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel de la selva, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo, como si la propia naturaleza quisiera recordar el legado de Ometeotl. Miguel se detuvo un momento para limpiarse el sudor de la frente, sus ojos brillando con emoción mientras examinaba los antiguos murales y esculturas que narraban la historia de Quetzalcóatl y su transformación en Ometeotl. Sus manos acariciaron suavemente las piedras talladas, sintiendo la historia palpitar bajo sus dedos. Increíble, murmuró para sí mismo. Después de tanto tiempo, aún se puede sentir el poder de esta historia. Acompañando a Miguel estaba Doña Esperanza, una anciana de la región cuya familia había mantenido vivas las tradiciones y enseñanzas de Ometeotl a través de generaciones. Su rostro arrugado estaba lleno de sabiduría, y sus ojos brillaban con un conocimiento ancestral. «Ve usted, joven Miguel», dijo Doña Esperanza, señalando un mural particularmente bien conservado. Aquí está representada la batalla final entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y su unión en Ometeotl. Miguel asintió, maravillado.
sus ojos recorrieron las figuras pintadas, Quetzalcóatl con sus plumas iridiscentes, Tezcatlipoca envuelto en sombras, y en el centro, la imponente figura de Ometeotl, mitad luz, mitad oscuridad. Es fascinante cómo esta historia ha perdurado a través del tiempo, comentó Miguel. ¿Cree usted que realmente sucedió, doña Esperanza? La anciana sonrió con sabiduría, sus ojos brillando con un destello de diversión. La verdad, mi joven amigo, a menudo se encuentra en el corazón de las leyendas. Lo que importa no es si ocurrió exactamente como se cuenta, sino las lecciones que nos deja. Mientras hablaban, un rayo de sol se filtró entre las ruinas, iluminando un objeto medio enterrado. Miguel se agachó para examinarlo y, con cuidado, desenterró una pequeña estatua. Era una figura dual, mitad serpiente emplumada, mitad jaguar de obsidiana. Increíble, exclamó Miguel, su voz temblando de emoción. Debe ser una representación de Ometeotl. Nunca había visto una pieza tan bien conservada. Doña Esperanza tocó la estatua con reverencia, sus dedos arrugados acariciando suavemente la superficie. Así es, joven. Y mire, aún conserva algo de su poder. En efecto, la estatua parecía vibrar ligeramente al tacto, emanando una sensación de paz y equilibrio que Miguel nunca había experimentado antes. Las enseñanzas de Ometeotl siguen vivas en nuestras tradiciones, continuó doña Esperanza, su voz cargada de emoción. Nos recuerdan la importancia del equilibrio en nuestras vidas, de aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. Miguel reflexionó sobre estas palabras, sosteniendo la estatua con cuidado. Es una lección que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no es así? En un mundo que a menudo parece dividido, la idea de buscar el equilibrio y la armonía es más importante que nunca. Doña Esperanza asintió con aprobación. Exactamente, joven Miguel. Y es por eso que seguimos contando esta historia, para que las futuras generaciones no olviden la sabiduría de nuestros ancestros. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando las ruinas en una luz dorada, Miguel y doña Esperanza se prepararon para regresar al campamento. El joven arqueólogo guardó cuidadosamente la estatua, sabiendo que había descubierto mucho más que un simple artefacto. Había encontrado un recordatorio tangible de una sabiduría antigua pero eternamente relevante. Esa noche, alrededor de la fogata, doña Esperanza compartió más historias sobre Ometeotl y las enseñanzas de equilibrio con el equipo de arqueólogos. Miguel escuchaba atentamente, notando cómo sus colegas, personas de diferentes orígenes y creencias, se unían en su fascinación por esta antigua sabiduría. Recuerden, dijo doña Esperanza mientras concluía su relato, cada uno de nosotros lleva dentro la luz y la oscuridad de Ometeotl. Nuestra tarea es encontrar el equilibrio, no solo en nosotros mismos, sino en cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Miguel sintió una conexión profunda con el pasado y una renovada esperanza para el futuro. Comprendió que la jornada de Quetzalcóatl, su transformación y las enseñanzas de Ometeotl no eran solo una leyenda antigua, sino un faro de sabiduría que seguía iluminando el camino de la humanidad. La expedición arqueológica continuaría por semanas, descubriendo más artefactos y desentrañando más secretos de la antigua Tollán. Pero para Miguel, el verdadero descubrimiento había sido la lección de equilibrio que Ometeotl había dejado como legado. Mientras se preparaba para dormir, Miguel miró una vez más la estatua de Ometeotl, ahora colocada cuidadosamente junto a su tienda. En la oscuridad de la noche, le pareció ver un suave resplandor emanando de ella, un recordatorio silencioso de que la luz y la oscuridad siempre coexisten, y que el verdadero poder reside en encontrar la armonía entre ambas. La jornada de Quetzalcóatl había terminado hace mucho tiempo, pero su legado continuaba inspirando a nuevas generaciones a buscar el equilibrio en sus vidas y en el mundo que les rodeaba. Y así, la sabiduría de Ometeotl seguía viva, un faro de luz y oscuridad en perfecta armonía, guiando a la humanidad hacia un futuro de comprensión y unidad. Mientras el campamento se sumía en el silencio, el susurro del viento entre las ruinas parecía llevar un mensaje antiguo pero eterno: recuerden el equilibrio, hijos de Tollán. En la unión de los opuestos yace la verdadera sabiduría. Y con este pensamiento,
Miguel cerró los ojos, soñando con un mundo donde la luz y la oscuridad danzaban en perfecta armonía, tal como lo habían hecho en los días de Ometeotl.